Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde os voy a hablar de la película Civil War. Ojo, no confundir con Capitán América Civil War, la de Marvel, ya que esta es la nueva película de Alex Garland, un director que quizás os suena por Aniquilación o Ex Machina, también hizo la serie Dead y estuvo involucrado como guionista en varias pelis, como por ejemplo la saga de 28 días después. En cualquier caso, antes, recordaros que yo siempre los vídeos de opiniones de películas y de series los grabo sin spoilers, así que podéis estar tranquilos viendo el vídeo, no os voy a destripar nada. Y comentar también que se trata de una opinión, no de una crítica. Yo no soy crítico, solo comparto mi experiencia, mis impresiones, y más allá de eso, pues que cada uno puede estar de acuerdo o no. Luego me lo podéis dejar en los comentarios, lo discutimos, lo debatimos, pero, repito, solo es mi opinión. Dicho esto, la verdad es que es una película que tenía bastantes ganas de ver porque Alex Garland es un tío cuyo estilo me gusta bastante. Las últimas pelis que ha hecho, concretamente Aniquilación y Men quizás menos, pero me gustaron. Ex Machina también me parece una gran película y bueno, soy muy fan de 28 días después, un poco menos de 28 meses después, pero ahora estoy deseando esa nueva trilogía de 28 años después donde Alex Garland ha escrito los guiones de las 3 películas, o bueno, o está en ello. Yendo al grano, ¿qué me ha parecido esta película? Bueno, pues así, a nivel general, he de decir que para mí es una peli que seguramente va a estar en la lista de mejores películas de 2024. O sea, lo tengo clarísimo. Una gran peli en todos los aspectos. Quizás me chirría un poco algo que ya comentaré después, pero a nivel general me parece una grandísima peli que merece mucho la pena ver. He de decir que además me ha sorprendido porque lo que yo me esperaba era otra cosa. Es verdad que últimamente intento ver los menos trailers posibles, aunque comparto mucho en redes sociales, pero simplemente los comparto, no los veo porque quiero ir lo más verde posible a ver las películas. Esto ha hecho que, por ejemplo, como decía en esta, me haya llevado una grata sorpresa. Me esperaba algo muy a lo bestia, mucha guerra, mucho efecto especial, muchos fuegos artificiales, explosiones, algo muy bélico. Y no, resulta que la película en realidad tiene a la guerra como telón de fondo y los protagonistas son unos reporteros de guerra que están cubriendo esta guerra que está teniendo lugar. Una guerra ficticia, una guerra civil en Estados Unidos donde algunos de los estados se quieren independizar y bueno, pues los Estados Unidos más los estados que se quieren independizar entran en guerra. Es algo que podría suceder tranquilamente, que lo vemos lejano, pero que podría suceder. Es viable, es factible, ¿vale? Ahora bien, también os digo, para contar la historia que nos cuentan en esta película, bien podría haber sido otra guerra cualquiera en cualquier otro lugar. No es algo que sea determinante y tampoco se ahonda específicamente o muy concretamente en los detalles que llevan a esta guerra o en las consecuencias que tiene la guerra dentro del país, porque como ya digo, la guerra es simplemente un telón de fondo. Han decidido exponer el tema de una guerra civil en Estados Unidos, pues porque el origen de la película es en Hollywood y porque además es algo que, como decía, se ve lejano, pero a la vez es factible, ¿no? Como pudimos ver, pues con sucesos que ocurrieron hace unos años con el tema de Trump, el asalto al Capitolio y de esa Estados Unidos que hay un poco seccionada con diferentes mentalidades y diferentes opiniones políticas. Dejando eso de lado, como decía, la historia se centra en unos reporteros de guerra de muy diversas índoles, ¿vale? Entre un tío que hace entrevistas, una fotógrafa muy veterana y reconocida, una fotógrafa más amateur que está empezando y luego ya saltando todavía aún más en el escalón, un periodista ya de mucho recorrido y muy veterano. Este grupo deciden viajar juntos con un objetivo al frente, al centro de la guerra, para conseguir una exclusiva, ¿vale? Y por el camino pues van sucediendo cosas, hacen fotos y se ven involucrados en diversas situaciones. Estas situaciones lo que hacen es que el grupo de protagonistas que partía de lugares dispares, incluso con reticencias y con reservas, pues se vaya uniendo y vayan compartiendo no solo temas personales, sino también temas laborales. Esa evolución de los personajes es obviamente el corazón de la película y la verdad es que está muy bien narrado y muy bien construido.
La película, además, hace un uso muy potente de la música y de ciertos aspectos visuales, ¿vale? Se recrea mucho en paisajes, se recrea mucho en momentos concretos que apenas tienen nada que ver con la trama de la película y que dan tranquilidad en medio de la tormenta. Es bastante habitual que, por ejemplo, veamos la típica escena de alguien con el brazo fuera de la ventanilla mientras viaja en coche, con una música melancólica, o un primer plano de hierbas y flores en un campo, o de un bosque, un paisaje destrozado de una ciudad ya derruida y abandonada, cosas por el estilo que, como digo, en una película que se titula Civil War y que va de una guerra civil, pues nos dan momentos de tranquilidad que a veces hacen olvidar que estás en una película de guerras, pero otras veces muestran consecuencias de lo que es una guerra. Eh, Aparte de esto, como decía, la música tiene un elemento muy importante y destacado. Sirve sobre todo en escenas de conexión y de transición, pero le dan tanta importancia que incluso a veces eliminan completamente el sonido secundario, el sonido de fondo de vehículos o de personas o de otras cosas, para que únicamente se escuche la película. Y esto es un elemento que Alex Garland utiliza bastante porque hay momentos en los que incluso vemos, por ejemplo, a una reportera, a una fotógrafa en medio de un tiroteo donde no se escucha absolutamente nada, ni los gritos ni los disparos, nada más que el clic de la cámara fotográfica, dándole como resaltando la importancia de ese momento y a la vez generando un momento de tensión porque es como, uy, este silencio es bastante incómodo, no es normal, aquí va a pasar algo. Como digo, Alex Garland maneja bastante bien esos tiempos y enlazando con lo que acabo de decir, con todo eso lo que consigue es que la película te mantenga todo el rato en tensión. Es verdad que tiene momentos de paz y momentos de tranquilidad que sirven para que esa conexión entre los personajes aumente y que no estén siempre al límite de lo que está pasando. Pero también hace que el espectador se tranquilice un poco porque los momentos que son tensos son muy tensos. Por lo menos para mí, a mí eh, me hacía vivir más la película y me hacía estar más intrigado, más pendiente, como, bueno, en definitiva, más tenso, ¿no? Y cuando una película me hace sentir eso, la verdad es que me gusta. Me gusta porque me transmite mucho más todo lo que me quiere contar y en definitiva me hace pensar que la película es una buena película. Las interpretaciones me gustan y diréis, vaya comentario, ¿me gustan las interpretaciones? No, o sea, tampoco voy a entrar demasiado en detalle, pero es verdad que cada personaje tiene su parte, su cosa que aportar. Está bastante delimitado, no se mete en las partes de los otros personajes y debido a ello cada uno tiene su manera de interpretarlo. Algunas interpretaciones son más potentes y llegan más, otras lo son menos. Por ejemplo, el personaje de Kirsten Dunst es verdad que es más impasible, pero también cuando llega el punto, pues eso hace que el impacto sea mayor. Otros son más emotivos, más sensibles, entonces genera, pues bueno, una disparidad, unas diferencias entre unos y otros, pues que al final hace también que conectemos más con todo lo que es la creación de las relaciones entre los personajes. Cuando hay guerra, o sea, todo esto que estoy diciendo no quita que los momentos de guerra sean malos, al revés, o sea, aquí hay una puesta en escena y se tira la casa por la ventana a la hora de representar los momentos bélicos. No aparece un tanque y 4 soldados, o sea, se va a lo bestia. Y son momentos muy tensos, bastante crudos, es decir, no es la típica película de guerra para toda la familia, para que me entendáis, ¿no? O sea, que hay crudeza, hay realidad, hay brutalidad y uno entiendo, aquí no me voy a meter en la cabeza de nadie y no voy a hablar sin saber, pero entiendo que una de las intenciones del director era mostrar esa parte tan dura que tiene una guerra, ¿no? La gente muere delante de tus narices, muere a veces de forma salvaje y de forma cruel, y del mismo modo que hay gente que muere de forma cruel, pues también hay gente que actúa de forma cruel
y que sigue viva, ¿no? Bueno, pues esa crueldad de ambos lados nos la muestra la película a la perfección. Y no solo nos las muestra en el frente de las grandes ciudades, sino también en el campo, en la zona rural, que esto también es muy importante, ¿no? Porque la guerra no solo está en el frente, en el sitio principal, donde están todos los tanques, los aviones, los helicópteros y el grueso del ejército, sino también hay cosas pequeñas escaramuzas, batallas en sitios más apartados, ¿no? Y que pueden ser igualmente peligrosos. Todo esto la peli lo deja clarísimo y lo muestra con un, voy a decir realismo, aunque hablar de realismo en algo en lo que nunca he estado y espero no estar, pues también tiene su cosa, pero bueno, voy a decir de manera realista. La trama es cierto que es muy sencillita, porque al final, como decía, la guerra simplemente es un telón de fondo, está ahí porque tiene que proporcionar un escenario y un lugar donde desarrollarse la historia, pero la trama es muy sencilla, ¿vale? Los periodistas quieren conseguir un objetivo, quieren conseguir una exclusiva y te cuenta un poco el camino que siguen hasta llegar al final y conseguirla o no conseguirla. Esto lo sabréis cuando veáis la película. Momentos duros, momentos emotivos, tensos, todo esto ya lo he dicho, pero es que es verdad que hay cosas muy, muy, muy duras. Y poco más os puedo contar sin entrar en el terreno de los spoilers. La verdad es que, como decía al principio, me ha parecido una película muy buena, muy completa, donde el peso lo llevan los personajes y la relación que se construye entre ellos, y sobre todo el reflejo y la representación cruel y, como decía antes, realista de lo que es una guerra. Para terminar, un poco comentar lo que decía al principio. Hay una cosa que me chirría de la película, pero que a la vez quiero entender que la he pillado, ¿vale? El final. Al final suceden cosas y cosas que no me gusta cómo se desarrollan, ¿vale? Quizás tienen un significado, yo me puedo imaginar ese significado, pero obviamente no puedo saber si significa eso o no, porque no estoy en la cabeza del director. Muchos críticos sí vendrán a decirte, no, el director aquí quiso decir que... Yo no lo sé, no sé cómo ellos lo saben, pero yo no lo sé. Así que yo sé lo que yo opino y lo que yo creo que ocurrió, pero tampoco estoy seguro de si es la realidad. En cualquier caso, intento darle algo de lógica a algo que a mí no me gusta cómo se ha desarrollado. El final no me gusta cómo se ha desarrollado. Es verdad que los periodistas intentan lograr su fin a toda costa, intentan alcanzar su objetivo a pesar de, pero el cómo se desarrolla toda esa resolución no me acaba de convencer. Me deja un poco frío, es como que esperaba algo más. Y además el final, la película termina de forma ligeramente abrupta. Se alcanza el objetivo y se corta, no hay nada más. Quizás no hay necesidad de mostrar nada más, quizás no hay necesidad de desarrollar o de llegar hasta más adelante, pero no soy especialmente fan de los finales abruptos, sobre todo cuando no me dejan todavía con una sensación de un pequeño vacío. Este es el único pero que le pondría a la película, el resto pues no tengo ninguna pega, no tengo ninguna pega. Simplemente recomendaros que la veáis, opinéis por vosotros mismos y también pues pediros que cuando la veáis volváis aquí al vídeo y en los comentarios dejéis vuestra opinión, a ver si coincidimos o si no, o si me podéis aportar algo de luz a ese final, a ver si lo he pillado o si coincidís conmigo o no. Recordaros que podéis seguir todas las noticias del mundo del cine y de la televisión, comentarios, trailers y demás en mis canales y redes sociales @universoalex. Si os gusta Star Wars, DC y Marvel, todas las noticias y todo el contenido en www.espaciomarvelita.com. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, suscribíos, dadle a me gusta, compartir, todo es de agradecer. Nos vemos.